días, buenas tardes, buenas noches. Leyendo el libro Practicando el Camino, hay un capítulo que me habla de el enrejado de una viña. Enrejado de una viña. Y nos dice que la función principal del enrejado es elevar la planta de la tierra hacia arriba, ¿verdad? Para que airee, significa para que tenga buena ventilación la planta, para que deje entrar la luz solar y dirigir el crecimiento hacia una dirección en particular. Primero, si el enrejado es alto, pues la planta va a crecer hacia arriba, y si es hacia los lados, pues va a crecer hacia arriba y hacia los lados. Eso permite, como mencioné, que tenga primero soporte, que la despegue de la tierra para que los insectos no suban o no se coman el fruto. A la misma vez recibe aire, buena ventilación, y a la misma vez la luz solar penetra hacia la planta. Si no se le coloca el enrejado, la planta va a crecer sobre la planta, se va a apiñar una encima de otra, los frutos se van a descomponer, no van a estar bien ventilados, no va a tener buena luz solar las que estén debajo, ¿verdad? Así que también los insectos es más fácil que se trepen a la planta y los frutos no van a ser tan abundantes, ¿ok? Así que para que tenga fruto abundante debe tener la viña un enjandro. Para que dé buenos frutos debe tener un buen enrejado, ¿ok? Como mencioné, si no lo utiliza, va a tener poca calidad en los frutos, va a tener poca producción de frutos, va a sufrir daño, va a estar llena de plagas y los animales silvestres se la pueden comer. Entonces, la pregunta que me sale de aquí es: ¿cuál es tu estructura de soporte que te acerca a tu propósito con Jesús? Ya te hablé del propósito del enrejado. El enrejado tiene un propósito: establecer la estructura para que la viña crezca, como mencioné ya. Entonces, ¿qué estructura de soporte tú tienes en tu vida para acercarte a Jesús? ¿Cuál es tu espacio de conexión con Jesús? El enrejado tiene su forma que permite que la planta crezca, tenga su espacio. Entonces, ¿cuál es tu estructura que te da ese espacio con Jesús? ¿Qué te está elevando de la tierra? Vivimos en la tierra, pero ¿qué te está elevando a una conexión con Jesús? Vivimos en la tierra, estamos llenos de bacterias o de insectos. En vez de insectos o bacterias, vamos a decir pecados. Estamos llenos de pecados en esta tierra pecaminosa. ¿Qué te está elevando para tener una mejor conexión con Dios? Para que tengas una estructura con Dios y te alejes del pecado. Esa estructura para que te dé luz solar, para que te dé aire, te airee, que te eleve de la tierra y que te aleje de la contaminación de la cultura. ¿Cuál es tu estructura? Juan 15:5 nos dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido. Así que el discípulo que se mantiene unido, tiene que haber una intención de tu persona como discípulo o yo como discípulo estar conectado a Jesús para que Jesús se mantenga conectado a mí. Si no hay esa estructura de conexión, no funciona esto. Es como la rama que da mucho fruto. Si estoy conectado a Jesús, voy a dar mucho fruto. Si no estoy conectado a Jesús, ¿qué va a pasar? Nos dice: pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y esta es la versión que me gusta, traducción en lenguaje actual. Vamos a ver qué dice Juan 15:6. Y dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Si no permaneces en Jesús eres inútil. Y te vas a secar y se seca. Todas esas ramas
se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y eso lo dice la Biblia. El que no permanece en Jesús será desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas secas, las van a juntar en un montoncito y se van a quemar con fuego. ¡Wow! Si usted permanece en mí, dice el versículo 7, si usted permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así que no es que uno quiera, ¿cómo te dice? Tener una conexión con Jesús solamente por los beneficios. Pero la misma Biblia te dice, si ustedes permanecen en Jesús y yo permanezco en ustedes, pueden pedirme lo que quieran y les será concedido. Claro, yo no voy a pedir el Porsche que quiero y me va a aparecer en la marquesina. No, porque no se trata de esos deseos, no se trata de esas peticiones egoístas que puedo tener yo como persona, pero sí puedo pedir por mi familia y Dios me la va a proteger. Puedo pedir por un alimento y Dios me va a proveer mi alimento todos los días. Puedo pedir salud y Dios me va a cuidar y me va a proteger. ¿Ok? Así que todo depende también de qué cosas tú vas a pedir. No es que voy a pedir riquezas y Dios me las va a dar todas. No, porque las riquezas que debemos pedir están en el cielo. Y todas esas riquezas consisten de Jesús. Esa es la estructura. Ese es el fundamento que debemos tener, ¿verdad? El 8 dice, cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando tú y yo demostramos los frutos, muchos frutos, demostramos que somos discípulos de Jesús. Eso le da alegría al Padre Dios. El versículo 10 nos dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Dios, Jesús, obedeció los mandamientos del Padre. Así que si nosotros los obedecemos, vamos a estar también en amor, ¿verdad? Vamos a permanecer en ese amor. Y nos dice, obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Así que Jesús también permanece en amor. Y mira lo que nos dice el versículo 17. Estoy brincando del 10 al 17 para que vean. Esto es mi mandato. Ámense unos a los otros. Y ese es uno de los mandamientos, como he hablado ya, de los más importantes. Jesús nos dice, ámame a mí sobre todas las cosas. Y después dice, hay otro igual, que es que ames al prójimo también, ¿verdad? Así que Dios nos dice en el versículo 17 que nos amemos unos al otro. Voy a compartirles Juan 15:5, que fue el primero que leí, pero lo voy a compartir de la traducción nueva, de la traducción viviente, nueva traducción viviente. Y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Jesús es la fuente, yo soy la rama. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo voy a decir, ¿verdad? Aquí como lo escribí en mis propias palabras. El versículo dice, ciertamente, Jesús es la fuente de tu vida y de mi vida. Jesús es la fuente de tu vida y de mi vida. Dependemos de la fuente de vida. Los que permanecemos en conexión constante, vamos a ser productivos y vamos a reflejar a Jesús. Fuera de Él estaremos secos y muertos. En breves palabras, eso es lo que significa ese versículo. Jesús es la fuente de mi vida, de la mía, de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Jesús es la fuente de todo. Si estás con Jesús, estás en la fuente correcta, estás bien conectado. Si tú permaneces conectado en Jesús, todo va a estar bien. Pero si te desconectas de Jesús, todo va a estar mal. Te vas a secar, vas a terminar muerto y, como dice, van a hacer un montoncito de ramas y las van a prender en fuego. Wow. Entonces, cuando hablamos de los frutos
del Espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos de los frutos, pensé rápido en los frutos del Espíritu, que hemos hablado ya varias veces, que están en Gálatas 5, 22 al 23, y estoy usando nuevamente la traducción viviente. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esas cosas. Así que si tú permaneces en conexión con Jesús y te estás nutriendo de la fuente y tienes a Jesús como soporte, una estructura de soporte en tu vida y te conectas con Jesús, tú vas a producir amor, amor hacia el prójimo, amor hacia todo el mundo. Vas a vivir una vida alegre, pese a los problemas. Vas a tener 1000 problemas, vamos a tener dificultades todos los días, te vas a levantar con dolor de espalda, dolor de rodilla, como me levanto yo a veces, vas a tener problemas económicos, se te va a ir la luz, se te va a ir el agua, pero tu alegría va a ser constante. Me recuerda a Pablo cuando estaba en la cárcel. Mientras estaba en la cárcel, ¿qué versículo estaba escribiendo? Si no me equivoco, ¿verdad? Estaba escribiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mientras estaba preso, estaba escribiendo ese versículo. Y también nos dice que Pablo y Silas, dentro de la cárcel, estaban alabando y cantando. Estaban alegres, ¿ok? Así que, pese a nuestras dificultades de vida que tengamos, que van a existir, y más en Puerto Rico, que tenemos 1000 cosas, pese a eso, debemos vivir una vida alegre porque nuestra fuente no es el gobierno, nuestra fuente no son nuestros padres, nuestra fuente no es el trabajo, nuestra fuente diaria es Jesús. Y puedo tener mis problemas, pero mi fuente principal de vida es Jesús. Debo estar en paz pese a los problemas, debo estar en paz, debo tener paciencia, debo ser gentil con las personas que me rodean. Debo ser bondadoso, ayudar, ser generoso con las personas, tener fidelidad con mi palabra y con las personas. Mira, voy a hacer esto y lo voy a cumplir. Te voy a cumplir con esto y te voy a cumplir. Humildad, ser buena persona, ser justa con las demás personas, tener control propio. Me puedo enfocar, sí, pero no voy a hacer esto. ¿Entiendes? Puedo tener un problema, pero me voy a controlar. Me molesta esto, pero no voy a explotar contra esa persona porque tengo dominio propio de mis actos, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios es otro punto. Servir a todos, no mirar a quién. Voy a servir, no importa el color, no importa la raza, no importa el sexo, no importa lo que pase en la sociedad, no importa cómo él se perciba, no importa cómo él vista, no importa cómo él esté. Yo, en la función mía es amarlo como me amaron a mí en mi pasado. ¿Okay? Así que hacer el bien, no abstenerse. Y oye, y no hacer el bien o hacer el bien no es tan solo no hacer las cosas mal. Porque hay muchas personas que piensan, yo no hago nada malo. Yo no hago nada malo y por creerse que no hacen nada malo, se creen que están haciendo algo bueno. Quedarte callado y ser injusto ante un atropello es hacer mal. No decir la verdad y abstenerse de hacerlo no es hacer bien, estás haciendo mal también. Así que hay personas que dicen, no, yo no hago nada malo, yo guardo los 10 mandamientos, sí, pero viste a alguien en la calle y lo ayudaste. ¿Ah? Viste a alguien en la calle, lo ayudaste. Viste a alguien en un problema, lo ayudaste. Viste a alguien hablando mal de alguien y en vez de defender a la otra persona o decir, mira, olvídate de eso, le echaste leña al fuego. O simplemente hiciste, y con el hacer un ni lo negaste, pero también lo afirmaste prácticamente. ¿Okay? Así que hacer el bien no es abstenerse de hacer el mal, sino es estar activo ayudando a las demás personas en todo problema. ¿Sabes que aquel necesita un vaso de agua? Dale el vaso de agua. ¿Sabes que aquel necesita una compra? Llévale la compra. ¿Sabes que aquella persona necesita un consejo? Dale el consejo. Y ahí haces el bien completamente bien. ¿Okay? Entonces, te pregunto nuevamente,
¿Cuál es la estructura de soporte en tu vida? Vamos a Mateo, para ir terminando, vamos a Mateo 21, 18 al 19. Jesús maldice la higuera, dice. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. ¿Estás dando fruto? ¿O vas a esperar que Jesús te diga algo para que se te seque, ¿verdad? Para que te seques. Así que tenemos que dar fruto, porque Jesús no quiere a nadie que no dé frutos. Y no es solamente llevar el mensaje y salvar alma y bautizar personas, es llevar el mensaje a todo el mundo. Sembrar ese granito de arena. Ya viste los frutos del Espíritu que hablamos. Y aparte de esos frutos, sí, salvar almas es importante. Pero si reflejas a Jesús, más personas van a querer ser como tú. Se van a querer acercar a ese Jesús que tú representas. Pero si no haces eso, ¿a quién estás representando, verdad? ¿Cuál es la estructura de soporte que tienes en tu vida? ¿Cuál es el enrejado que tienes? Si es bueno, si permite que la luz solar entre, si permite que el aire entre y sea un área bien ventilado, si le estás dando una dirección, un crecimiento, un propósito. ¿Cuál es tu espacio de conexión con Jesús? ¿Qué te está elevando? ¿Qué te está elevando de la tierra? ¿Qué te está alejando de la contaminación de la cultura? Regresamos a las preguntas que comenzamos, ¿verdad? El libro Practicando el Camino mencionó de nueve puntos que nos ayudan a darnos una estructura, que fue lo que discutí el capítulo anterior, ¿verdad? El episodio anterior. Te las voy a mencionar rapidito. Nos dice que esa estructura de soporte o el enrejado que te va a ayudar a practicar el camino es la observación del sábado. Tener ese día de conexión y de descanso con Dios. La solitud o estar en soledad con Dios. La oración, como mencioné, el ayuno, la estructura, la comunidad, la iglesia, con quienes te relacionas. La generosidad, sea de dinero para ayudar la obra o sea del tiempo dedicado al Señor para ayudar a la obra o ayudar a un amigo o a un vecino que necesita tu ayuda. El servicio a la comunidad, servicio a los pacientes, servicio donde estés, sirve al que esté a tu lado. El testimonio, reflejas a Jesús. Así que aquí te estoy dando 9 estructuras de soporte que las puedes utilizar de enrejado para que crezcan tus frutos, para que crezca tu amor y crezca tu paz, tu paciencia, tu dominio propio, crezca el servicio, la generosidad, todo lo que entiendes, que sean frutos que te acerquen a Jesús. Y para finalizar, ya lo había leído en el episodio anterior, pero me gustó porque trata de lo mismo. Y dice David Brooks, lo define como enamorarse de algo o de alguien y construir una estructura sobre esa persona, construir una estructura de conductas alrededor de esa persona o de esos momentos en que el amor escasa. Esa estructura, ese enrejado, es crear todo eso alrededor de esa persona o ese algo que deseas, ese algo que enamoras. Y si es Jesús, crea tu estructura. Como te mencioné, la oración es importante. Como te mencioné en unos episodios atrás, hay personas que oran 5 o 6 veces al día. Como te hablé, la lectura de la palabra, leer la Biblia,
escuchar oraciones, mantenerte en comunidad. Recuerden el refrán que mencioné hace poco, que uno dice, uno peca solo, pero sana en comunidad. Así que la comunidad en la iglesia es bien importante. Esa estructura es bien importante. Y esa estructura te va a ayudar a acercarte a Jesús también. ¿Ok? Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga.